reunión muy especial. El presidente Javier Milei recibió a Giorgia Meloni y además tuvieron los dos palabras para, para la gente que estaba allí y para todos, que vamos a escuchar ahora. Primero al presidente, mira. Los dos fuimos elegidos para conducir los destinos de nuestros países, por abordar con coraje, verdad y sin tapujos lo que podríamos llamar el problema central de cada una de nuestras naciones. En mi caso, terminar con la inflación rampante y la miseria profunda que dejaron en la Argentina décadas de colectivismo. En el caso de la primer ministro Meloni, darle una respuesta contundente al problema de la inmigración descontrolada y sus consecuencias en la seguridad ciudadana. Hacerlo no es gratuito. Fuimos y somos castigados por el establishment, por nuestras acciones y opiniones, porque ellos prefieren administrar la decadencia antes que asumir el riesgo de construir las soluciones. Bueno, nosotros vamos a soportar. ¿Por qué? Porque sabemos que a la larga vamos a prevalecer. Aunque ellos jueguen con ventajas, vamos a prevalecer. Bueno, se habló de una sociedad estratégica, obviamente de una hermandad histórica, ni que hablar, ¿no? ¿Cuántos italianos en la Argentina? ¿Cuántos tenemos ese origen, ese apellido además que nos denota? Pero se habló además de negociaciones comerciales, de aprovechar el momento porque hay coincidencia ideológica y política entre ambos países. Y Pablo Fernández Blanco está allí en la redacción de La Nación y nos ayuda, porque el presidente además viene de la reunión del G20 y ¿qué puede traerse en definitiva en materia económica que es clave para la Argentina? Qué gusto, Pablo, saludarte. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué decís? El placer es mío también. Es interesante cómo se está posicionando Javier Milei frente a algunos líderes mundiales, algo que no estaba tan claro en la primera etapa de gobierno, ¿viste? No sé si todo el mundo lo recuerda ahora, pero daba la sensación de que Milei tenía una agenda más relacionada con sus gustos ideológicos propios antes que con la conveniencia nacional, digo, la agenda internacional. Ahora puede ser un poco una cosa, un poco por la otra. Trump ganó en Estados Unidos, es cercano al pensamiento de Javier Milei y también Javier Milei cambió un poquitito porque lo vimos estrechar la mano nada más ni nada menos que con Xi Jinping, el jefe de China, que un país que la Argentina necesita bastante, con lo cual me da la sensación de que en ese punto se están alineando los planetas. Y es interesante porque aparece un gobierno más pragmático, esta administración que empieza a mirar lo comercial, incluso con Brasil, ¿no es cierto? Porque ese acuerdo para venderle gas de vaca muerta también puede ser muy favorable. Y ahora la reunión con Meloni, ¿cómo se puede traducir en algunos esbozos de la economía esto? Mira, a mí me da la sensación de que estas reuniones, esto lo consultaba con un especialista en temas diplomáticos hace bastante tiempo y me quedé con esa idea, no es que estos encuentros alumbran decisiones de cortísimo plazo que terminan repercutiendo, pero sí es una construcción a mediano y largo plazo que es absolutamente necesaria. Me parece que eso es importante por un lado. Por otro lado, cuando vos vas, la Argentina es un país necesitado naturalmente, necesitado entre otras cosas del crédito internacional. Cuando vos vas a golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional, obviamente Estados Unidos tiene la silla más importante, pero también los socios europeos y Japón tienen sus lugares destacados. Bueno, todo esto colabora, con lo cual me parece que es una construcción insoslayable y absolutamente importante, más allá de que esto no necesariamente se traduzca en una inversión, en una mega inversión de una empresa italiana en la Argentina mañana. Claro, pero la Argentina tiene mucho por ofrecer al mundo, ni hablar de sus recursos naturales, humanos. ¿Qué ves, Silvana, sobre esta relación, por ejemplo? Bueno, o el presidente más pragmático haciendo acuerdos con líderes mundiales. Me parece muy auspicioso que la Argentina vuelva al escenario de la comunidad internacional donde el gobierno de Cambiemos la había llevado con el G20 y la verdad que felicito a los funcionarios, sobre todo a Federico Pinedo y al embajador y también al presidente Milei por el acuerdo de la cumbre del otro día en Río. Me parece que es el camino de donde la Argentina nunca debería haberse apartado. ¿Federico? Mira, estoy como poeta de cabotaje, porque estaba notando que lo que veo es un vínculo, estrechar el vínculo fraternal para la asociación comercial y para la batalla cultural.
Y a mí me parece que tomando lo que decía García Blanco, decía lo presidente. Pablo Fernández Blanco. Perdón. García Blanco era aquel comentarista de fútbol. Pablo, disculpa. Horacio Blanco tengo, no hay problema. Perdón. Pablo Fernández Blanco. Que al principio parecía que Milei quería darse un gustito estando en los grandes escenarios internacionales, pero yo creo que no. Yo creo que es lo dije el otro día, para mí es un presidente bifronte. Y a él que le gusta, a Milei que le gusta ser el primero en la historia yo creo que es uno de los presidentes argentinos que más tiene una mirada dual, una puesta en la Argentina y otra puesta en el mundo internacional. Y además lo que te agregaría es que a Milei lo subestimaron, o lo subestimamos, incluso la sociedad, lo disruptivo no lo entendíamos, primero como panelista, después como candidato, después como presidente electo, que va a durar poco, que lo van a manejar. Es cierto eso, Yo ¿no? creo que algún expresidente también, bueno, Mauricio Macri me parece que pensó que iba a tener más injerencia, y yo creo que Milei puso lo que hay que poner. Y también se lo subestimó como líder mundial global. Y yo creo que nos equivocamos los que lo subestimamos, si es que algunos lo habían subestimado, porque está mostrando que realmente se está convirtiendo en una voz importante y potente en escenarios globales e internacionales. Pablo. Sí, bueno, estoy en general de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Quiero agregar una cuestión adicional, claro, que tiene que ver con la relación con la inserción de la Argentina en el mundo. En este momento se está dando una discusión en la agenda pública, sobre todo la que tiene que ver un poco con la política, pero sobre todo con la economía, acerca de dos variables importantes. Por un lado, la apertura de las importaciones por la que está transitando la Argentina. Esto ha ocurrido desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que tiene cosas positivas y, si querés, algunos efectos no deseados. Bueno, hay algunos sectores que están diciendo, está bien, estamos abriendo las importaciones, pero ¿qué estamos haciendo para favorecer la producción nacional? Esto por un lado. Y en segundo término, cosa que está directamente relacionada, estamos viviendo días rarísimos. Hubo en la Argentina donde el dólar que se está apreciando en el mundo es la moneda débil en el país, y el peso aparece fortalecido, con lo cual... ¿Cómo se explica todo eso? Esto se explica por distintas variables. Se explica sobre todo porque el gobierno de Milei y la gestión del Ministerio de Economía de Luis Caputo han hecho todos los deberes para que ocurra esto, y esto termina favoreciendo la baja persistente de la inflación. La verdad es que lo que ha logrado este gobierno en materia de inflación es destacable. Yo creo que interesantísimo. Vos seguís la economía mejor que nosotros, pero lo que logró del 25-5 de diciembre a este 2-7 de octubre es fenomenal. Es incuestionable. Es incuestionable, ¿no? En materia de inflación es incuestionable, pero esto genera otro debate, que es que la Argentina se pone muy interesante en su posición compradora. Por ejemplo, claro, si nosotros queremos traer algo de Italia, para retomar el ejemplo que vos ponías al principio de nuestra conversación, pero es más complicado si yo le quiero vender algo a Italia. Ah, ok. Eso está claro, por esta diferencia. Esto es una discusión. Es una discusión por el tema del dólar tan competitivo o menos competitivo. Exactamente. Pero también la baja del riesgo país, creo que perforó el 700 puntos. Dice que cuando llega a 500 empieza otra etapa. Sí. Bien, ojalá que esto ocurra, pero creo que la Argentina es un país que hoy es mirado desde... Bueno, a ver, obviamente China tiene negocios con todos, ¿no? Es el principal, ¿no?, socio comercial de gran parte de los países del mundo. Creo que escuché a Aguilar, decía 140 países de 200 que somos más o menos, tienen a China como principal socio. Y la Argentina no queda fuera ahí, ¿no? Tampoco. No, eso sin dudas, pero además en el concierto mundial... A ver, hoy hay cada vez más gente que tiene ganas de prestarle plata a la Argentina. Esto es raro. Esto no pasaba hasta el año pasado. ¿Estamos en el mejor de los mundos? No, claro que no, porque si bien el riesgo país se ha desplomado, se ha degradado muchísimo, en la Argentina sigue siendo un riesgo país altísimo al momento de pedir dinero. Pero esto está cambiando. Es una tendencia interesante, correcto, pero es como que vos desataste un nudo y ahora te encontrás con otro nudo. Una última pregunta, sobre todo la política, Silvana, que es esta firma del documento con el resto de los países del G20, Argentina está invitado,
pero un documento en discrepancia finalmente. ¿Qué pensás? Bueno, pero a ver, yo creo que recién lo decía Pablo. No se le puede quitar mérito a lo que ha sucedido hasta aquí. La verdad que la estabilización de la macro era casi imposible. Incluso cada candidato en campaña se preguntaba, el propio Massa, después del desastre que dejó con su plan platita, se preguntaba qué va a pasar en la Argentina, voy a poder estabilizar esto, y claramente por esa receta iba a ser imposible. Milei tiene el mérito de haber estabilizado la macro en un país desbocado donde el candidato oficialista anterior se había patinado, no sé, gran porcentaje del Producto Bruto Interno. Entonces ahora sí aparece un nuevo dilema, como bien dijo Pablo. A ver. Pero ese dilema, que significa cómo pensamos en la micro, es decir, en la producción, en poder exportar más, en generar empleo. Argentina más competitiva, Una Argentina, ¿no?, más competitiva. Es imposible pensarlo si no hubiera pasado esto en estos 11 meses. Por eso me parece que no hay que quitarle mérito, que hay que trabajar en el Congreso para darle las herramientas que necesita el gobierno, y sería buenísimo que nos pongamos de acuerdo para que haya presupuesto este año. Eso ayudaría muchísimo a bajar el riesgo país, porque la única salida de una economía quebrada como la Argentina, con los antecedentes crediticios de la Argentina, es la confianza. Y si nosotros mismos no somos capaces de generar confianza, y hay sectores de la oposición, algunos de los que hoy jugaron al juego de la silla también, que no quieren que a este gobierno le vaya bien. Y que no dudan en votar con el kirchnerismo para tratar de, por ejemplo, la semana pasada, bajar un DNU que ya había establecido un canje con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cómo se explica eso? Bueno, justamente porque hay un valor importantísimo en la estabilización de la macro, en haber logrado decirle a la sociedad, porque no solamente es la economía o los consultores economistas, los dirigentes políticos o los periodistas, la gente está entendiendo que puede proyectar, volver a tener un proyecto de vida si la inflación sigue estable, si el riesgo país baja y empieza la Argentina a ser competitiva. Ahora, hay un club del helicóptero más, menos grande, después, ¿no? Esta es una pregunta cualitativa, ¿no?, de ese orden, ¿no?, de apreciación. Pero en cualquier caso, ¿está presente porque pierden sus negocios o porque no les gusta el estilo del presidente? Mira, yo creo que ahí sí, una de cal y una de arena. Viste que yo a veces te digo A mí me parece que hay que diferenciar matices. Yo creo que efectivamente hay una parte que es club del helicóptero. Pero lo que pasa es que tampoco me parece que eso amerita decir que cualquier oposición es con un interés de ser club del helicóptero. Ahora, los que son club del helicóptero, yo ahí te diría que también hay varios motivos. Hay uno que tiene que ver con intereses concretos. Me toca mi interés, yo quiero recuperar mi interés. Pero también está el club del helicóptero ideológico, porque hay algo que no es negocio, pero tiene mucha fuerza en la vida, que es que la gente quiere tener razón. Y le cuesta decir, estuve equivocado. Imagínate alguien que fue de izquierda toda su vida y ahora va a renunciar a su ser de izquierda. Entonces ese prefiere que al gobierno le vaya mal. Movido más por emociones que por sentimientos que por razón. Es que estuve toda la vida equivocado. Entonces, bueno, me parece que eso también hay. Si me permitís, yo me refiero a aquellos que entraron en nuestras listas por el cambio, diciendo vamos a generar un cambio en la Argentina, y ahora están muy cómodos con la CGT o con el kirchnerismo, tratando de que nada cambie, porque ayer no pudimos sacar el dictamen de reforma sindical tampoco. Y eso, la gente que se opuso también estaba en nuestras listas. Entonces también hay algo de que a este gobierno le vaya mal, porque algunos dirigentes piensan que si le va mal a este gobierno, entonces ellos pueden volver. Y no, ¿saben qué? Yo creo que no vuelven más. Yo creo que no vuelven más. Pablo, ayer se conoció el índice mayorista de 1.2 porcentuales. ¿Qué significa? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo hay que analizarlo? Bueno, me parece que